El podcast, como herramienta educativa para la planeación escolar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo desde las redes sociales de la Coordinación General Aprende MX, el Facebook Televisión Educativa, el Facebook de Plataforma México X y el grupo de Facebook Docentes Aprende 2.0. Mi nombre es Julieta Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a este webinar donde de la mano de nuestro especialista del día de hoy platicaremos sobre cómo utilizar el podcast como herramienta educativa para la planeación escolar. Para desarrollar este tema, hoy nos acompaña el maestro Edgar Sánchez Linares, especialista en docencia digital, y le doy la bienvenida. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Hola, Julieta. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Listo para compartir, platicar sobre este tema tan interesante y tan importante para la educación en estos momentos. Sin duda, maestro. Así es. El podcast es uno de los contenidos de audio y video más populares en el entorno digital. Actualmente se ha convertido en una herramienta útil y didáctica para la educación. Sin duda, una estrategia innovadora que apoya significativamente el proceso formativo de las alumnas y alumnos, que incluye el uso del podcast en la planeación escolar. Hoy hablaremos de algunos temas para saber cómo crear, desarrollar y gestionar un podcast. Para iniciar, presentaré a nuestro especialista del día de hoy. Ya lo saludamos, pero él es el maestro Edgar Sánchez Linares. Es doctorando en educación, maestro en educación matemática y en tecnología educativa por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, y máster en nuevas tecnologías aplicadas a la educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es egresado de la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, y cuenta con la certificación internacional en docencia digital por ICDL Américas y por el consorcio Power Labor Skill Certification. Se ha desempeñado como docente a nivel superior por más de 23 años. Ha publicado artículos académicos sobre el uso de plataformas educativas, mediación tecnológica y educación en línea. Ha impartido conferencias y talleres a profesores de educación media superior. También es coautor del libro Construcción de buenas prácticas educativas mediadas por tecnología y autor de la ponencia Impacto de los MOOC en la oferta educativa y el modelo de negocios de una institución de educación superior en el TEC de Monterrey. Actualmente se desempeña como coordinador y profesor de posgrado en temas de formación docente, liderazgo educativo e integración tecnológica. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, maestro. Y para comenzar, quisiera enviar un mensaje a todas y todos los docentes, normalistas y figuras educativas en general que nos acompañan esta tarde. Y en nombre de la Coordinación General Aprende MX, queremos reforzar el compromiso que tenemos con ustedes para implementar iniciativas y programas educativos para que continúen desarrollando sus habilidades y competencias digitales. Bueno, pues nos vamos con esta presentación. Maestro. Claro, muchas gracias. Como decía hace rato, bueno, el podcast es un objeto digital que ha cobrado relevancia en los últimos años, que ha recuperado incluso parte de su relevancia dentro de la sociedad en general y particularmente ha tomado un papel preponderante en procesos educativos. Tengo lista una presentación para compartir este tema con todos quienes están conectados. Antes de pasar a ella, por supuesto, saludar a quien ya nos acompaña desde los diferentes estados o lugares desde donde se conectan. Espero compartir con ello, leeré sus comentarios, por supuesto, cualquier duda que tengan al respecto podrán externarla aquí en esta publicación. Pues vamos a empezar con este tema. Les he preparado un menú de 4 grandes elementos. Primero hablaremos sobre los orígenes del podcast, después hablaremos sobre los tipos de podcast o los enfoques del podcast. Enseguida trabajaremos una parte sobre el desarrollo del podcast, algo práctico que puede darles a ustedes ideas de cómo empezar de manera inmediata. Y para cerrar, algunas sugerencias y consejos sobre el podcast
que surgen de la propia práctica, de la práctica de varios colegas que hemos ido recogiendo a lo largo de los últimos años. Así que, si no disponen de otra cosa, empezamos con el primer apartado sobre orígenes del podcast. Me gusta pensar que este objeto digital que hoy llamamos como podcast, pues tiene sus orígenes en dos procesos sustanciales o consustanciales al desarrollo del ser humano. El primero es la tradición oral. Esta práctica que ha acompañado al ser humano desde sus inicios, en donde la gente más grande de una sociedad, de un grupo, los ancianos, los sabios, los decanos, transmiten justamente sus experiencias, transmiten su conocimiento a las nuevas generaciones con el propósito de preservar todo este conocimiento que se ha ido generando. La manera de transmitirlo en la tradición oral es a través de relatos, a través de cuentos, a través de historias, a través de fábulas, a través incluso, muy en México, pues de todos nuestros dichos o frases populares. Esta tradición oral, reitero, hay autores que la ubican incluso desde los hombres prehistóricos en las cavernas, con las pinturas rupestres, en donde narraban mediante estos dibujos todo lo que acontecía en su devenir cotidiano. Hoy día, esta tradición oral se ha convertido incluso en una técnica o un método que ha permeado en diferentes ámbitos del quehacer humano. Por ejemplo, en la mercadotecnia, en la publicidad, se utilizan historias para hacer contacto con el público. La educación no podía quedarse atrás y también dentro de la educación, la narración, o como se le conoce en inglés como storytelling, también ha cobrado un auge como una técnica didáctica y este es uno de los primeros ingredientes para llegar al podcast. El segundo es un desarrollo científico que empieza a finales del siglo XIX. Todos estos desarrollos que nos acompañaron en el siglo XIX, el telégrafo, el teléfono, que nos permitían comunicarnos a la distancia, pero a través de cables y punto a punto, es decir, de un emisor a un receptor, tiene una evolución a finales del siglo XIX y tiene un auge en el siglo XX. A principios del siglo XX, en 1906, si la memoria no me falla, tiene lugar una de las primeras transmisiones de radio. Transmitieron en Massachusetts a una serie de barcos, se transmitió en la Nochebuena, algunas piezas musicales, también se transmitieron lecturas de algunos libros relacionados con la época, y de ahí tiene un auge impresionante la radio. En México, en 1930 surgen dos de las radiodifusoras más importantes, una de ellas todavía existe, la XCW, que en 1930 empieza con esta tradición en México que nos ha acompañado transmitiendo noticias primero, transmitiendo música, y sobre todo seguramente ustedes recordarán o les ha tocado o todavía incluso se transmiten en algunas estaciones de radio abierta, las radionovelas, estas narraciones con mucha producción detrás de ellas, por supuesto, pero que nos han acompañado. Yo recuerdo algunas ya en los mediados de los 70, finales de los 70, que podemos sentarnos o empezar el día escuchando una radionovela. Hay varias famosas, hay una serie, seguramente la han escuchado, La Tremenda Corte, de origen cubano, que desde 1942, 43, si la memoria no me falla, empieza a transmitirse y cobra una importancia, una relevancia mundial. En México ya aquí en los 60, 70, pues también tienen lugar otro tipo de relatos, de historias, una muy famosa también, Calimán, y sobre todo este tipo de narraciones, pues se construye una cotidianidad de nuestra sociedad del siglo XX. Estamos hablando de 1930 hasta 1970, en donde otro desarrollo tecnológico, la televisión, pues viene a mover un poquito el lugar preponderante de la radio. Pero durante todo este tiempo, pues seguramente si tienen
contacto con las generaciones anteriores en boca de mis padres, pues siempre me han platicado cómo se reunían por las tardes alrededor de una radio en el centro de la mesa para escuchar un programa toda la familia. Bueno, este desarrollo tecnológico pues viene a potenciar esta tradición oral que he referido al inicio, trasciende el telégrafo, trasciende el teléfono, porque no necesita ser de punto a punto, de uno a uno, sino es una comunicación masiva que recibe el nombre en español, radiodifusión, y en inglés se conoce con el término broadcasting. De esta manera, estos son dos de los principales ingredientes que van construyendo la fórmula para llegar al podcast. Otro hecho que nos acompaña durante el siglo XX es esta transición de un mundo analógico, con señales analógicas propias de la naturaleza. El sonido, la luz, son señales electromagnéticas que se transmiten de manera analógica, pero al ir apareciendo la tecnología, sobre todo en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a haber desarrollos tecnológicos que van migrando estas señales analógicas naturales a unas señales tecnológicas digitales. Este desarrollo tecnológico pues nos acompaña hoy día y en 1993, 1994 ocurre un punto de quiebre en donde concurren tres de los desarrollos principales de la tecnología digital. La computadora, que ya venía desarrollándose muchas décadas atrás, pero que en ese año toma ya la forma o una forma muy cercana a como la conocemos ahora. Computadoras, también la Internet, esta red de redes que no podemos ahora concebir muchas de nuestras acciones personales, familiares, profesionales sin Internet, pues también en 1993 tiene ya la forma muy parecida a la que conocemos ahora, y el último desarrollo tecnológico que concurre en este año es el de la telefonía móvil o telefonía celular. Estos tres desarrollos tecnológicos cambian por completo el panorama cotidiano, el panorama de la sociedad. Incluso hay varios autores, como lo pueden ver en esta lámina, que refieren a la generación Google. Y utilizan este término para referirse a esta generación de personas, de jóvenes, cuya vida transcurre ya en un mundo digital y que sus experiencias en el mundo analógico o son muy pocas o de plano no existe ninguna referencia al mundo analógico. Así que este es otro ingrediente más bien que se suma al storytelling, a la narración, a la radiodifusión. Y en 1993-94 también surge otro desarrollo tecnológico que conocemos con el nombre de blogs. Estos objetos digitales en la web que nos permiten compartir experiencias, puntos de vista sobre temas diversos en los cuales uno puede vertir su opinión, analizarlos y compartirlos, o hacer una especie de antología digital en la web. Bueno, en 1993-94 surge el primer blog y este es otro ingrediente que se va a ir agregando a nuestra fórmula para el podcast. En 1995 sucede el registro de la patente de este protocolo que también seguramente conocen con las siglas MP3 y que es un protocolo para comprimir música. La intención fundamental de este protocolo MP3 era desarrollar un formato que permitiera la transmisión de contenido auditivo, incluso utilizando las líneas telefónicas que existían en esos tiempos. Hoy también ha cambiado la telefonía, pero la idea era compactar la música de tal manera que pudiera transmitirse, que pudiera ser portable la música o el audio en general sin perder calidad. Así que en 1995 surge este formato, este protocolo para comprimir audio, que cambia el panorama de la música, de la industria de la música en general en todo el mundo. Surgen entonces reproductores de este tipo de música, tanto en las computadoras, seguramente varios de ustedes utilizaron Winamp o utilizaron algún servicio en la web para descargar archivos MP3.
Si era legal o era ilegal, ese es otro tema, pero que también generó toda una controversia por esos años, el servicio de Napster, el servicio de redes de pares, y Donkey, y Mule, etcétera, que empezó a permitirnos compartir archivos de audio comprimidos a diestra y siniestra. ¿Cuál fue la ventaja? Pues que en un disco compacto normal o en un LP o en un cassette, pues teníamos una docena, una veintena de canciones cuando mucho, y el MP3 nos permitió multiplicar esto por lo menos por 10. Así que empezaron a surgir los reproductores portátiles. Sony, que es un nombre comercial que siempre ha acompañado la industria musical, pues nos sorprendió primero con un reproductor portátil que reproducía cassettes, estas cintas magnéticas, y tuvimos el Walkman, en el que podíamos llevar una cajita con nuestros cassettes, audífonos, etcétera. Después avanzó hacia el mundo digital y puso unos Discman, estos reproductores de discos compactos también portables. Y por supuesto no se quedó atrás y sacó sus reproductores de MP3 ya sin un medio movible, sino ya con memoria donde podían guardarse canciones. Sin embargo, estos reproductores todavía no podían dar cabida a toda esa masividad o potencialidad del MP3 hasta que el siguiente desarrollo tecnológico en el 2001 también vino otra vez a cambiar el panorama de la música en el mundo, y creo que a partir de ahí cambió todo el panorama. Y estoy hablando de Steve Jobs en el 2001 cuando anunció el iPod, este reproductor de música comprimida que nos permitía almacenar ya no decenas de canciones, sino nos permitía almacenar cientos de canciones. En su versión más avanzada de este iPod, pues podíamos guardar casi toda la biblioteca o toda la biblioteca musical personal en este dispositivo y traerlo en la mano. Estoy hablando del 2001, de este desarrollo tecnológico, pero que incluso hoy día, a 20 años de su aparición, pues también podemos considerar que es una tecnología que ya está rebasada. Apple dejó de producir y comercializar los iPods, por ahí guardó solo un modelo, el iPod Touch, que todavía sigue encontrándose, pero este fue otro ingrediente para cambiarle la fisonomía a la radiodifusión que surge a principios del siglo XX. Entonces, en el siglo XXI, Christopher Lydon en el 2003 era un periodista, y justamente dice que hay una nueva forma de radio en donde se combina la intimidad de la voz, la interactividad de los blogs en la web y, ojo, la conveniencia y la portabilidad de los archivos MP3 o de las descargas MP3, como lo dice literalmente. Se crea entonces con todos estos ingredientes tecnológicos que surgen entre el siglo XX finales y siglo XXI inicios, pues surge esta nueva forma de radio. De las grandes empresas y de las grandes producciones que se requerían para generar un programa de radio, a esta nueva forma de radio muy cercana a cualquier persona, a cualquier ciudadano, porque lo refiere Hammersley en el 2004, donde publica un artículo que lo pueden encontrar en la web todavía para leerlo. Publica un artículo en donde se refiere a esta nueva forma de radio en línea. Es una radio que puede hacerla cualquier persona. Nos convertimos de ser solo consumidores de radio, ahora incluso a ser productores, gracias, dice él, a los iPods, a los programas baratos para producir audio, para grabar, editar y publicar, baratos, incluso gratuitos, y a la disposición de los blogs. Y hace una pregunta muy importante. Se pregunta cómo le debemos llamar a esta nueva forma de radio y propone 3 nombres: el audio blogging, el podcasting y la guerrilla media. Por supuesto que sabemos cuál fue el nombre que subsistió a esta pregunta, y conocemos entonces desde el 2004 a esta nueva forma de hacer radio en línea, no profesional, y me refiero a que cualquier persona puede hacerla, cualquiera de nosotros puede hacerlo. Se le conoce entonces con el nombre de podcasting. En el 2004, Hammersley publica este artículo donde se tiene la primera referencia formal a este nombre. Hay quien dice que, bueno, el nombre podcasting surge pues del uso de los iPods y de la combinación con broadcast,
para generar algo que incluso ya se utilizaba, que se conoce con el nombre de narrowcast o narrowcasting, para decir ya no, sí sigue siendo masiva, pero ahora puede ser dirigida, y lo voy a explicar en un momento más. Surgen muchos términos entonces alrededor del podcasting, esta práctica nueva de hacer radio. Surge entonces el término podcast para referirse a un episodio de podcasting. Podcaster para referirse a la persona que produce podcast. Podcastee a la persona que consume o que escucha podcast. Y por supuesto surgen muchos otros términos, neologismos, la mayoría de ellos, para referirse a los podcasts en el ámbito educativo, el profcast, profcasting, learncast, learncasting, podagogy, me falta uno, ya me perdí, learncast, me parece que no le he comentado, pero surgen una serie de términos entonces para referirse a esta práctica del podcast dentro de la educación. Pero bueno, con esta nube de términos, cierro la primera parte de la presentación. Estos son algunos rasgos, por supuesto, acerca de los orígenes del podcast. Tradición oral, radiodifusión, tecnología, para llegar a esta nueva forma de radio. Bueno, pues esto que nos comenta, maestro, además de interesante, es necesario porque el recorrido no ha sido casual. Estamos en este punto con otras herramientas, otras circunstancias, y es un coadyuvante para la realidad que viven alumnas, alumnos, y bueno, hay muchas preguntas que queremos hacerle, maestro Edgar. Yo he estado muy atenta a lo que nos presenta, pero ¿qué nos dice específicamente sobre, si usted pudiera resumirlo, qué es el podcast? ¿Qué nos puede decir qué es el podcast así? Inmediatamente, digo, tenemos la presentación y ya lo hacemos, pero el podcast educativo tiene pues ciertos lineamientos y es más específico. ¿Cuál es el diferenciador principal, maestro, entre el podcast, así, y el educativo? En general, claro, el podcast educativo sigue siendo este objeto digital basado en un archivo de audio. Es un fragmento de esta nueva forma de hacer radio. Pero agreguémosle dos características. El podcast educativo es un medio didáctico. Como tal, este medio didáctico entonces forma parte o debe formar parte de una técnica o de un método para la enseñanza, el aprendizaje y o la evaluación. El podcast educativo entonces puede definirse de manera muy general como un objeto digital basado en un archivo de audio que funciona o que funge como un medio didáctico para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Para tener este apelativo educativo, necesita por fuerza cumplir ciertos requisitos. Porque hay muchos tipos de podcast informativos, de entretenimiento, pero para ser educativo requiere surgir de una planeación didáctica. La tecnología, como nos gusta decir a nosotros y promovemos siempre que la pedagogía tiene que estar por encima de la tecnología. Entonces, la tecnología debe surgir integrada a una propuesta curricular y el podcast educativo debe surgir entonces de una planeación didáctica en donde se establezcan objetivos muy claros para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Se debe especificar qué se va a hacer con el podcast, para qué lo voy a integrar en una clase, qué es lo que van a hacer mis estudiantes o mis alumnos con este objeto digital. Y hay muchas maneras de ocuparlo en estos tres procesos tan importantes que se integran en uno solo y que terminan en el acto formativo. En la enseñanza, el profesor puede utilizar el podcast para transmitir información a sus estudiantes, para transmitir experiencias, datos, hechos, contenidos declarativos en general. Por otro lado, el estudiante, el aprendiente, como ahora le han empezado a llamar, puede también hacer uso del podcast como una actividad de aprendizaje para compartir, registrar sus experiencias, para compartir sus puntos de vista al respecto, para hacer tareas o para hacer evidencias con propósitos de evaluación. Por ejemplo, ahora yo utilizo muy frecuentemente
en lugar de pedirles un ensayo a mis alumnos o un resumen, mejor les pido un audio ensayo, un audio resumen, en donde ellos, por supuesto, tienen que preparar todos los contenidos, toman su dispositivo digital para grabarse, no leyendo, sino explicando, exponiendo sus puntos de vista, los contenidos que han revisado, lo ponen en formato MP3, lo publican en alguna de las plataformas de hospedaje, que les comentaré algunas a continuación, y entonces se convierte en una tarea basada en podcast. Esto, como también ya lo mencioné, pues puede ser una evidencia de evaluación. En lugar de leer y calificar los documentos, las tareas tradicionales, pues podemos empezar a calificar a través o recopilar evidencias del aprendizaje a través de objetos de audio. Requiere de otras habilidades, de otro instrumental, de otras rúbricas incluso, pero genera muchos beneficios que son los que quiero mencionar a continuación. Pero recalco, para que el podcast sea educativo debe surgir de una propuesta curricular y debe integrarse perfectamente, estableciendo sobre todo objetivos claros para los 3 momentos del proceso formativo: enseñanza, aprendizaje y evaluación. Algunas de las ventajas del podcast que podemos ver en la lámina: la primera es enriquece la experiencia de aprendizaje. Tenemos entonces otro medio adicional que corresponde más a un estilo de aprendizaje multimedia y por lo tanto los estudiantes o los participantes en general sienten más rica esta experiencia. Potencia la atención y la reflexión. Escuchar, a diferencia de ver un programa de televisión, un video, una película, etcétera, escuchar es un acto íntimo, individual, y que además, ojo, se bloquea el canal visual y entonces eso genera un ejercicio de introspección que potencia esta habilidad de atención o esta capacidad de atención y de reflexión en los estudiantes. Y recordemos que la reflexión es uno de los elementos que detonan el aprendizaje en las personas. Por supuesto que entonces incrementa los niveles de satisfacción en los estudiantes por esta sensación de aprender, reduce la ansiedad en el proceso formativo. El podcast, como otros objetos digitales, también nos permiten mantener presentes las indicaciones, los contenidos, repetirlos una y otra vez hasta que nos queden claros, adelantarlos. Hay algunos alumnos que me comentan que este tipo de materiales pues le suben la velocidad de reproducción a 1.5x, 2x para escucharlo más rápido, o la versión digital pues nos permite saltar adelante o atrás para ir al punto que nos interesa. Esto también está relacionado con la flexibilidad y la comodidad de acceso. Ojo, el canal auditivo es un canal que requiere de menos recursos cognitivos. Nos permite incluso escuchar algo mientras hacemos otra cosa. Podemos entonces de una manera más óptima, más eficiente, estudiar escuchando solamente. Seguramente les ha pasado que muchos estudiantes, nosotros mismos como estudiantes, nos perdemos al tratar de seguir al profesor en su explicación en el pizarrón o en el video y tratar de tomar apuntes. Bueno, el canal auditivo es mucho más adecuado para escuchar y hacer alguna otra cosa. Tiene sus riesgos y sus desventajas porque el canal auditivo también es muy cercano a la imaginación o fomenta la imaginación, la abstracción, como decía hace rato, esta introspección, y puede ser riesgoso. Me ha pasado, y seguramente les ha pasado, que nos subimos al carro, ponemos algo en la radio, un podcast en particular, y me abstraigo en el contenido, que entonces se pone uno en automático y cuando menos te das cuenta, ya llegaste al lugar a donde ibas y no supiste qué pasó a tu alrededor. Eso tiene sus riesgos. Tengamos cuidado, pongámosle ahí un letrerito que diga úsese con precaución. Hay que hacerlo en un entorno seguro. Hay muchas maneras de hacerlo, pero incluso pues ir caminando en la calle ahora, como vemos a muchas personas con sus audífonos escuchando contenidos auditivos desde su dispositivo móvil, pues también tiene sus riesgos. Pero no deja de ser flexible y cómodo su acceso. Y por lo mismo,
pues potencia el desarrollo de competencias blandas relacionados con las competencias genéricas, con estas competencias para la vida. Ahora, les decía hace un momento, el podcast o la tecnología en general debe estar supeditada a la pedagogía. Así que, ¿quién nos garantiza que el podcast pueda utilizarse de manera efectiva dentro de los procesos formativos? Bueno, el podcast persigue o sigue más bien un paradigma de aprendizaje conocido como aprendizaje móvil. El aprendizaje móvil o M-Learning por su nombre en inglés utiliza los dispositivos móviles, tableta y teléfono celular como eje para la distribución, como plataforma para detonar los procesos de aprendizaje. Nos permite reproducir contenidos educativos potencialmente en cualquier lugar, en cualquier momento, ya sea conectados a Internet o descargados de manera previa en nuestros dispositivos. Sigue una idea fundamental, un concepto que acuña Roberto Igarza hace unos años y que se refiere a cómo la tecnología ha cambiado el comportamiento de las personas y acuña este término de burbujas de ocio, de donde surge este otro término, el ocio intersticial, haciendo alusión a los intersticios, estos espacios a nivel celular que se dejan entre una célula y otra y que no es posible llenarlos con nada. Bueno, haciendo una alusión alegórica a esto, pues también hay espacios de ocio, de inactividad en nuestra cotidianidad, cuando uno está esperando el transporte público, cuando uno está formado en la fila, en el banco, por ejemplo. Y dice Roberto Igarza, pues ahora estos espacios, estas burbujas de ocio se han empezado a rellenar consumiendo contenidos digitales. Gracias al celular y a la conectividad a Internet, pues entonces se empiezan a llenar consumiendo objetos digitales, videos, redes sociales, podcasts, etcétera. ¿Por qué no, dice el mismo, por qué no proponer o producir objetos digitales que las personas puedan consumir en esos momentos de ocio intersticial para fomentar aprendizaje y desarrollo? El aprendizaje móvil da mayor cobertura a la educación y, por supuesto, también tiende un puente fundamental en el aprendizaje informal, ese que se genera fuera de las escuelas, ese que no sigue un programa curricular, lo vincula muy fuerte con el aprendizaje formal. Que, por cierto, vamos perdiendo un poco la batalla, porque hoy día, y esto es un fenómeno de las últimas décadas, el aprendizaje informal, ese que se da fuera de las escuelas, resulta que es mayor que el aprendizaje formal. Si le preguntan a alguno de sus alumnos en dónde aprendieron las últimas 2, 3 cosas que saben hacer ahora, seguramente la mayoría les dirá que viendo un video en YouTube, en la web, viendo algún sitio, escuchando algo, pero ya casi no nos refieren a las escuelas. Entonces el aprendizaje móvil tiende estos puentes para reconciliar el aprendizaje informal con el aprendizaje formal escolarizado. Ay, Vaya que este catálogo que usted menciona, maestro, es Sí, amplísimo, es impactante todo lo que puede lograrse con un material digital de este tipo, como el podcast. Y hablamos de las ventajas, bueno, habló usted de las grandes ventajas que ofrece un material de estos y evidentemente yo quiero subrayar las ventajas que representa un podcast educativo. claro. Las ventajas de un podcast educativo es que dan esa riqueza a los profesores para entonces diversificar los medios. Sabemos que uno de los ingredientes fundamentales para el aprendizaje es la motivación. Uh-huh. Y no la motivación intrínseca, que esa sería la que tendríamos que aludir. No, me refiero a la motivación extrínseca, esta que va formando a las personas y que toda persona, todo ser humano en nuestros momentos iniciales de la vida necesitamos por fuerza. Entonces, el generar este tipo de medios adicionales basados en audio nos dan esa riqueza. Y ojo, podemos, como lo vemos en esta lámina, podemos hacer uso de algunos formatos de podcast para no caer en la rigidez del formato. Hay formatos que se proponen, como el de solo, que es un anfitrión, una persona, como lo estoy haciendo yo en este momento, dirigiéndose a una audiencia que es ciega, no literalmente, sino que solo está usando su canal auditivo,
y que solo me escucha. Este programa, este formato del podcast es el más sencillo porque depende solo de mí o del anfitrión, de una persona. También puede hacerse uso de este otro formato de entrevista en donde el anfitrión puede tener invitados de manera frecuente, continua, que hablen o que aborden diferentes temas, quizá como el ejercicio que estamos haciendo en este momento, claro, con video, ¿no? Y el de multihost, que sería dos o más anfitriones que construyen una mesa de diálogo en donde ponen un tema sobre la mesa y van vertiendo sus opiniones sobre el mismo, intercambiando puntos de vista, proponiendo o aportando detalles, información sobre este tema. Este formato me parece que es mucho más rico, más entretenido, también es más complicado de armar porque requiere de establecer bien toda la estructura de un podcast. Y por último, algo que también se ha utilizado es el de videocast, que sería un podcast en cualquiera de los tres formatos anteriores, pero al que le agregamos una cámara de video para registrar, llamémosle lo que sucede tras bambalinas. No se tiene uno que dirigir a la cámara, sino la cámara solo registra el momento de desarrollo del podcast en alguno de sus formatos. Y bueno, esto agrega el video, la imagen dinámica a este objeto, y para algunos puede ser rico, puede ser más entretenido incluso que solo escuchar. Pero para mí ya pierde un poco de la esencia o pierde mucho de la esencia del podcast, que es esta narración, esta transmisión oral. Pero bueno, se sigue ocupando. Y ahora, ¿cómo desarrollamos un podcast? Ya vimos sus orígenes, ya vimos algunas relaciones, ventajas, beneficios del uso educativo, pero bueno, ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo empezamos? Primero, antes de pasar al procedimiento, a los pasos para completar esa tarea, soy convencido plenamente de dos paradigmas de aprendizaje. Uno es el aprendizaje por la acción, en inglés le llaman learning by doing, aprender haciendo, y el otro es el aprendizaje por error, el learning by failing. Entonces, estoy plenamente convencido de que estos paradigmas deben ser unas de nuestras prácticas comunes, tanto para docentes como para alumnos, aprender haciendo y aprender equivocándose. La invitación entonces es que pongan manos a la obra de manera inmediata. El error es el motor fundamental del aprendizaje. Hay propuestas, una de ellas que me gusta mucho, se le llama el error rápido inteligente. Hay estudios que demuestran que aquella persona que se equivoca rápido, de manera intencional, sistematizada, para corregir los errores, tiene mejores resultados en sus procesos de aprendizaje. Está relacionado con la creatividad, entonces la invitación es que no solamente se queden con esta información, sino que de manera inmediata pongan manos a la obra. Empezamos con el procedimiento para desarrollar un podcast. Tenemos 4 grandes etapas. Primero, planeación. Es fundamental empezar con la planeación. Yo sé que parte de nuestra idiosincrasia como mexicanos es poner inmediatamente manos a la obra. Detengámonos un poco, hagamos un plan, identifiquemos curricularmente nuestro ejercicio para que entonces tenga mejores efectos. No lo olviden, ni lo echen en saco roto. Planeación primero. Después, grabación. Tercero, editar. Y por último, publicar y dar a conocer nuestro podcast. Vamos detallando cada una de estas etapas. Lo primero que tenemos que hacer en la planeación de nuestro podcast es ubicarlo curricularmente. Necesitamos saber, como decía yo hace unos minutos, qué materia es en la que vamos a ponerlo, qué tema es el que se va a abordar, cuáles son los objetivos relacionados con el aprendizaje que se persiguen con este podcast, cuáles son las actividades de aprendizaje que se van a desarrollar con este podcast, cuáles son las evidencias que nos va a aportar para poder evaluar el podcast. Una vez definida esta ubicación curricular de mi actividad o de mi acto de podcast, pasemos a los contenidos. Pasemos a desarrollar cuáles son los temas, qué es lo que voy a decir en el podcast, hasta dónde, cuál es el alcance, etcétera, etcétera.
Y por último, todo esto, esta información necesitamos estructurarla, darle forma a través de un guión. Enseguida les compartiré alguna plantilla para que puedan empezar a armar su guión. Pero de entrada quedémonos con estas tres ideas: ubicarlo curricularmente, definir contenidos y definir su estructura. La siguiente etapa es la grabación. Tenemos que grabar nuestra voz para darle forma y vida a este podcast. Necesitamos lo que se conoce con las siglas DAW, que es una estación de trabajo de audio digital y que está conformada por tres elementos: los programas, los equipos y el lugar. Programas, como desde hace más de 20 años, tenemos a nuestra disposición una enorme variedad de programas sencillos, complejos, baratos, caros, gratuitos, etcétera, etcétera. Les voy a hacer una recomendación en particular en unos minutos más, pero piensen esto como un primer requerimiento para su estación de audio digital: programas para grabar y editar su podcast. Segundo, equipos. También esto que parecería complicado, si nos referimos al inicio de la radiodifusión, pues necesitábamos grandes equipos, grandes equipamientos. Ahora no, ahora lo podemos hacer con nuestro teléfono celular y con nuestra computadora personal. Ambos están equipados con el hardware, con el equipo, valga la redundancia, un micrófono y la capacidad suficiente para grabar varios minutos, horas incluso de audio. El tercer elemento es el lugar, el ambiente. Lo ideal sería ir a un estudio de grabación de audio, pero para cualquier mortal, para cualquier persona de a pie, pues es muy complicado asistir a un estudio de grabación, y más ahora en esta época de distanciamiento social, pues todavía se hace mucho más complicado. Pero no hay nada perdido. Podemos establecer un ambiente dentro de nuestra casa, dentro de nuestra oficina. Podemos establecer un ambiente acústicamente agradable que nos permita grabar nuestros episodios. ¿En qué hay que tener cuidado? Primero, reducir lo más que se pueda los ruidos externos que pueden llegar a contaminar. El folclore urbano o rural en nuestro México actual, pues es variopinto, y el del gas, el del pan, etcétera, etcétera. ¿Saben a qué me refiero? Porque lo han vivido en las videoconferencias, en las videoclases en estos últimos meses. Pues es parte de nuestro panorama auditivo en cualquier lugar del país. Así que no podemos evitarlo. Lo que sí podemos hacer es disminuirlo. Hay algunos aislamientos acústicos, económicos, esponjas, etcétera, u horarios. Hay quienes me han comentado que graban pues en la noche, en la madrugada, donde parece que está más tranquilo todo la contaminación auditiva, pero nunca falta el ladrido, etcétera. No saben a lo que me refiero. Eso hay que tener cuidado, y entonces podemos disminuirlo haciendo algunos ajustes en nuestro ambiente o moviendo las horas si es posible, ¿no? Otro es el eco, el rebote del audio en nuestras paredes que suele molestar mucho cuando se escucha. Entonces, pues una manera sencilla de aislarse, pues es utilizar materiales que absorban el ruido, el sonido en general: esponja, telas, cojines. Cuando hemos necesitado algo muy casero, pues reunimos todos los cojines de la casa y ponemos una barrera acústica para minimizar lo más que se pueda este eco. Hay muchas maneras y ustedes seguramente encontrarán de manera creativa otra solución para reducir estos. Me parece que estos dos son las condiciones para hacer un lugar acústicamente agradable y que nos permita grabar nuestros podcasts con un nivel de calidad adecuado, pero sobre todo que alcancen el objetivo que se persigue, de establecer una conversación, de generar un tono eufónico, es decir, agradable al oído, ¿no? Entonces, estos tres son los elementos para grabar nuestro podcast. ¿Y qué consejos? Bueno, lo que nos ha comentado es completísimo. Creo que después de este webinar queremos hacer ya nuestro material y correremos a armar todo lo que usted nos propone, pero ¿cuáles son estos consejos, maestro Edgar Sánchez, para animar a las y los docentes a realizar un podcast? De repente nos da miedo la tecnología, maestro. Sí, sí, sí.
Sí, es normal, ¿no? Yo siempre les comento a profesores que son colegas y que compartimos espacios, pues el miedo es parte natural de todo ser humano. Pero si bien es un buen compañero el miedo, porque nos mantiene alertas, prevenidos, etcétera, el miedo es un mal tomador de decisiones, es un mal piloto y no debemos dejarlo conducir ni tomar decisiones con esa base. Hay algunos consejos que vamos a empezar para la edición, algo que les va a ahorrar horas de trabajo y sobre todo este sentimiento de frustración, porque nos ha pasado que la máquina se apaga, estamos editando algo, lo echamos a perder y no hicimos una copia de respaldo. Siempre hagan una copia de respaldo de sus grabaciones. Nunca editen la grabación original, el crudo que le llaman también. Nunca lo editen. Hagan una copia y trabajen sobre la copia. La edición consiste en limpiar el audio, agregar los efectos de música y podemos hacerla antes de la publicación. Voy a irme hacia la publicación para que empiecen ustedes a buscar estas aplicaciones. Hay muchas en el mercado. Afortunadamente tenemos esta variedad, como les decía hace un momento, pero en lo personal yo les voy a sugerir que empecemos con esta aplicación que se llama Anchor, que es una aplicación desarrollada por Spotify, que es una de las plataformas de audio más importantes en todo el mundo. Anchor nos va a permitir de una manera muy sencilla hospedar nuestros episodios, nuestros podcasts y publicarlos con un clic en por lo menos 3, son más las que incluye, pero las 3 plataformas de podcast más importantes a nivel mundial son Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y repito, con un solo clic podemos publicar nuestro podcast muy fácilmente. Vamos con otras sugerencias para el podcast. Y la primera, si quieren leer este código QR, los va a llevar a un documento de Google Drive en donde ustedes podrán descargar una plantilla para hacer su guión. Esto es sustancial. La planeación, les decía hace un momento, es fundamental. No empiecen su podcast sin tener claro qué es lo que van a hacer y para qué lo van a hacer, duración, tiempos, etcétera, etcétera. Así que descarguen ese documento, vayan al menú archivo y descarguen una copia para que lo tengan en su computadora y pueden ustedes usarlo y hacerle las adecuaciones que necesiten. Siguiente, algunas sugerencias cuando estén escribiendo. Estas sugerencias se las estoy compartiendo de un taller de producción sonora que dictó la maestra Sara Herrera. Y ya les comentaba hace rato, establezcamos un tono conversacional. Cuando estén escribiendo sus guiones, consideren que 150 palabras escritas equivalen a 1 minuto de locución, que utilicen oraciones cortas y específicas y que en su narración acentúen lo concreto, lo que la otra persona, sus escuchas, puedan construir en su mente. Esas son cuatro sugerencias que les comparto de este taller de producción sonora. El programa, ¿qué vamos a ocupar para grabar y para editar? Pues también, aunque hay muchos otros, yo les recomiendo que utilicen Audacity. Es un programa, para empezar, gratuito, eso ya es una ventaja enorme, pero además es un programa que reúne herramientas de nivel profesional para la grabación y edición no lineal de audio. Este programa está disponible para plataforma Windows y para plataforma Apple, así que este QR los lleva a la página web de donde lo pueden descargar, repito, gratuito. Está traducido al español, los manuales también están traducidos al español. Si no les es suficiente esta guía, hay algunos cursos, incluso en la plataforma México X, en donde se establecen los procedimientos básicos para utilizar Audacity para grabar y editar sus audios. Reitero, esta es una de las sugerencias, pero hay muchos otros. Si quieren algo, por ejemplo, pueden utilizar, son usuarios de Mac, pueden utilizar GarageBand, pueden comprar un software de Adobe Audition,
tiene un precio especial para estudiantes, para profesores, y claro, ya dependerá de las condiciones particulares el que se pueda adquirir o no. El punto es que adquiriendo Adobe, pues se adquiere toda la suite, más de 20 programas de esta marca para creación artística, Photoshop, Illustrator, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser demasiado, pero también Adobe Audition es un excelente programa para grabación y edición de audio. Hay otra serie de aplicaciones en la web, Bear Tools, Bear de oso, lo pueden buscar en la web y también les va a dar otras alternativas para grabar. Sin embargo, reitero, Audacity es mi sugerencia personal. Creo que les va a dar menos dolores de cabeza empezar con Audacity. No, y por hombre. último, perdón. No, perdón. Yo ya lo interrumpí. Es que hay tantas inquietudes y tengo preguntas de nuestras amigas y amigos del público, las maestras y profesores, maestras y maestros que nos están mandando preguntas. Déjeme decirle, maestro Edgar, que además de estas bondades y ventajas que ya mencionó, creo que la herramienta como tal en el ámbito educativo ofrece alternativas que ya más que probadas y lo que usted nos está comentando, bueno, vaya, son determinantes. Hay algunas preguntas que pueden repetirse, y algunas que ya contestó a lo largo de esta exposición, pero ¿me permite leerle ya algunas? Claro, por supuesto. Dice aquí, Ilime de México X, dice si existe alguna aplicación o programa, bueno, ya lo mencionó, para esta herramienta, pero también quiere saber cuál es el tiempo recomendable, maestro. El tiempo recomendable para hacer un podcast educativo, ¿cuánto debería durar? Esa es una excelente pregunta, gracias por hacerla, porque creo que es algo que había olvidado en la presentación y es fundamental. La teoría del aprendizaje multimedia que referí hace rato, establece un principio que es sustancial. Menos es más. Si nos vamos al aprendizaje móvil, recuerden que les comentaba sobre el aprendizaje intersticial. ¿Cuánto duran estos espacios de ocio que tenemos actualmente? Debemos pensar en minutos. Un par de minutos, 3 minutos, 5 minutos, todavía es una duración adecuada para usos generales. Hay episodios que duran más, hay episodios de 20 minutos, hay episodios hasta 1 hora, pero la teoría del aprendizaje multimedia establece que si el programa o el contenido es muy complejo o muy largo, entonces hay que segmentarlos. Es el principio de segmentación y entonces en lugar de hacer un episodio de 50 minutos, podemos hacer 5 episodios de 10 minutos, hacer 10 episodios de 5 minutos, etcétera, etcétera, ¿no? La duración adecuada también va a depender de la edad, del desarrollo y madurez de los escuchas. Entre menos edad, más cortos son las brechas de atención. Entre más edad y maduración tenga la persona, podemos entonces incrementar la duración. Si están pensando en hacer un podcast para sus alumnos de preescolar, pues para empezar, los contenidos deben ser muy lúdicos. Algunas personas, compañeros en la maestría, en cursos sobre tecnologías digitales, se han puesto a narrar cuentos, a hacer canciones, y entonces, pues ya ustedes tienen una referencia muy concreta de cuánto tiempo pueden mantener la atención de sus alumnos de preescolar, de primaria, de secundaria, pero por supuesto, la receta general es entre menos, mejor. 3 principios del podcast que no debemos olvidar. 1, la granularidad. Cada episodio debe tener su propósito fundamental, debe ser completo, no puede estar fragmentado, a menos que así lo deseen y hacer una continuación. Pero cada episodio debe tener inicio y fin por sí mismo. Debe ser modular, es decir, puedo poner uno después de otro y puedo intercambiarlos, y debe ser flexible. Esos 3 principios me parece que, junto con esta recomendación de que sus primeros podcasts no rebasen los 5 minutos, que estén alrededor de los 3 y que ustedes vayan midiendo el impacto en sus escuchas, me parece que les va a dar muchas ideas de cómo empezar. Sin duda. Aquí dice, la maestra Lisbeth Ángeles comenta, yo comencé un podcast educativo dirigido a padres de familia, pues ellos requieren tener elementos para acompañar a sus hijos
Abordamos temas de educación preescolar, educación especial y temas de desarrollo infantil. En general, lo encuentran en Spotify como Enséñame a Crecer. Soy profesora de educación especial en Estado de México. Es la maestra Lisbeth Ángeles. Muchas gracias por su comentario. Gabriel Jim también dice, una magnífica herramienta para poder llegar a mucho más público a los que les pueden servir los artículos y temas que podamos compartir, y vamos a seguir muy atentos. Lo felicita, maestro. Muchas gracias, Gabriel. Y tenemos más preguntas. Tess Lobsan, desde Coordinación General Aprende MX. ¿Debemos tener un equipo específico para crear un podcast? Ya lo mencionó, un poco lo que se necesite, se requiere, maestro. Sí, solo para recordar estos elementos. Lo esencial es un buen micrófono. Afortunadamente, incluso en los teléfonos celulares de gama media y gama alta, los micrófonos que tienen son excelentes. No están hechos especialmente para grabar podcast, pero están hechos para transmitir voz, así que pueden ser una herramienta muy adecuada. Eso nos También lo facilita. podemos comprar un micrófono específico para grabación. Hay de muchos precios, desde unos cuantos cientos de pesos hasta unos cuantos miles. Ustedes pueden escoger cualquiera al alcance de su presupuesto y su computadora. Eso sí es sustancial. Necesitan tener una computadora con suficiente memoria, con suficiente espacio en disco duro para que se puedan almacenar todas sus grabaciones. Pero seguramente el equipo personal que tienen ustedes y que utilizan de manera cotidiana puede servirles para empezar de manera inmediata, así que no necesitan hacer grandes inversiones, pueden poner manos a la obra ya. Eso es lo importante, comenzar ya. Alma Uribe, muchas gracias. Ella pregunta si hay aplicaciones donde se puede elaborar. Bueno, ya las mencionó el maestro Edgar, también desde la comunidad docente, desde el auditorio, dice, ¿a partir de qué nivel educativo se aconseja usar el podcast? En todos los niveles hemos hecho podcast para niños en preescolar, encantados. Incluso hay un elemento motivacional adicional. Les comparto una experiencia en lo personal, de una maestra, alumna mía en un programa de posgrado, que hizo sus podcasts. Ella es maestra de preescolar y se grabó contando cuentos, cantándoles canciones, los publicó en Spotify, y sus alumnos, sus niños de preescolar y niñas, encantados de escuchar a su maestra en el teléfono. La sensación que a ellos se les da es como si fuese uno un artista, el artista del momento, porque te escuchan en una aplicación de música mundial a través de su dispositivo en cualquier momento. Entonces los niños encantados. Desde donde preescolar hasta posgrados, el recurso auditivo puede ser utilizado y tiene sus diferencias, por supuesto, y también sus diferentes ventajas, pero es amplio el uso, general incluso. No, hombre, pues sí, la situación es tan clara como para quien quiera aprender y quiera informarse con esta herramienta. Más preguntas, maestro. Claro. La maestra Iris Torres, ¿cuánto tiempo debe durar? Bueno, ya lo comentó, un podcast para que sea considerado de este tipo. ¿Cómo sería su aplicación en educación especial en alumnos de corta atención? Es la maestra Iris Torres quien también pregunta, pues de la duración, que ya lo comentó. Y bueno, específicamente, ¿cuál es la recomendación para la aplicación en la educación especial, maestro? Sí. Hay varios artículos al respecto sobre el uso del soporte auditivo para ciertas deficiencias o ciertos problemas de capacidad, pero me parece que quien tiene el mejor termómetro es el profesor con la experiencia. Sin duda. El podcast, como una herramienta tecnológica por sí mismo, no va a generar cambios más allá de la intención curricular que se le dé. A lo que voy, no es una panacea, no resuelve todos los problemas, sino puede potenciar las intenciones didácticas y pedagógicas de los profesores. En este sentido, pues se recomienda experimentar con las diferentes audiencias o diferentes características de nuestras audiencias. En el caso de personas había una pregunta hace unos meses sobre qué pasa con una persona con debilidad auditiva. Pues entonces tenemos un problema. Quizá el podcast no sea el medio adecuado. Y reitero, ustedes, profesores, colegas, profesores, profesoras, tienen
el mejor termómetro para ir probando. Lo que sí es un hecho es que no va a hacer daño. Es muy difícil que utilizar un medio de este tipo genere algún daño, algún perjuicio en las personas. Así que podemos sentirnos con la libertad de ir a experimentar diferentes formatos de podcast, diferentes contenidos, enfoques, ir censando las reacciones de nuestra audiencia, de nuestros alumnos, y entonces hacer los ajustes. Se puede ocupar, sí, con gusto si me contactan por correo electrónico, podré compartirles un par de estudios, de trabajos al respecto de la integración del medio sonoro en la en la educación especial. Con gusto se los comparto, es un tema muy largo y muy interesante en una etapa experimental 100%. Tenemos de verdad, maestro, muchas preguntas, despertó interés en nuestra audiencia. Y bueno, Elis Kaur comenta, lo implementé el ciclo pasado, tuve muy buena respuesta por parte de mis alumnas y alumnos. Halcón Peregrino pregunta, ¿qué recomendaría para modular la voz? Ya escuchamos las recomendaciones con el maestro Edgar. Iván S., ¿podríamos realizar un podcast basado en habilidades motrices? Pues de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, los temas son ilimitados. Lo que queramos decirlo. Sí. Los temas, me parece que el límite es la creatividad de uno mismo. Les decía hace rato, soy ferviente creyente del aprendizaje por error. Probemos, veamos, no nos pongamos ningún límite de manera anticipada. Al contrario, exploremos. Seguramente encontraremos nuevas formas, más creativas, mejores resultados. Y lo que sí, los invito a que compartamos estas experiencias que todos ustedes van teniendo al integrar este medio muy noble, muy enriquecedor dentro de su práctica docente. Métanlo en su cajita de herramental tecnológico. Les aseguro que no se van a arrepentir y que van a tener resultados extraordinarios con sus alumnos. Miguel R. pregunta, ¿en la plataforma Anchor existe límite de capacidad? ¿Cómo pueden subir los alumnos sus podcasts a esta plataforma y que sea a nivel grupo? Anchor es una plataforma gratuita en principio, funciona como cualquier plataforma web. Uno puede registrarse, tener usuario y contraseña y empezar a subirlo. Es como adjuntar un archivo a un correo electrónico, así de simple. Tiene capacidad para colaboración, eso es algo muy interesante. Cada uno de en este caso, si hacemos un grupo de alumnos para que construyan un podcast colaborativo, cada uno de los alumnos debe descargar Anchor en su teléfono celular. Hay un anfitrión que genera la sesión y les manda un código, y entonces desde sus celulares, como si estuvieran hablando por teléfono todos de manera multitudinaria, así cada quien va hablando el teléfono y se va registrando cada una de las aportaciones sonoras, auditivas de los integrantes, y al final todo se puede integrar. Más todavía, al publicar un podcast, después se pueden recibir comentarios, notas de voz que también se pueden ir agregando a esta aplicación que es Anchor. No recuerdo si tiene algún límite, yo he ido subiendo, tengo un canal en Anchor, un par de canales en Anchor, hemos ido subiendo podcast, varios episodios, tenemos una centena de episodios ahí y no le he visto algún límite, pero la invitación es a que lo chequemos. Ahorita ese dato sí no lo recuerdo y no quiero darles una mala información, pero hasta el momento no le he visto límite que nos diga ya no puedes subir más episodios, ¿no? Exactamente, hay que introducirnos, hay que investigarlo y hay que empaparnos de toda esta tecnología, maestro. Liliana García, hablando de estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico, podemos considerar entonces que los podcasts fortalecerán el estilo de aprendizaje auditivo. ¿Qué sucede con aquellos niños, niñas y adolescentes que son más visuales y kinestésicos? De alguna manera también les va a ayudar a fortalecer su canal auditivo. Su comentario. Muchas gracias a Liliana. Y bueno, Paola Peña pregunta, ¿podrían hacernos favor de mostrar algún podcast ya elaborado? Pues maestro, si quiere, para finalizar, algunas recomendaciones de podcast educativos que usted nos quiera hacer. Y pues es que tenemos varias preguntas. Le digo que el tema ha despertado pues gran interés en el público. Claro, no se preocupen por las respuestas. Al finalizar esta transmisión, me daré una vuelta para leer todos los comentarios y si alguno ha quedado sin responder,
con todo gusto les haré un comentario para responder estas inquietudes o atender estas inquietudes. Sobre los estilos de aprendizaje, primero me gustaría abonar. Desde la teoría del aprendizaje multimedia, todas las personas recibimos estímulos principalmente por nuestros dos sentidos, el visual y el auditivo. Ambos estilos concurren en nuestra memoria de trabajo. Desde esta teoría, todas las personas aprendemos de la misma forma, por supuesto que enfatizando uno u otro canal, pero la idea es fortalecer estos dos canales y sobre todo el auditivo que les decía hace unos minutos, lo hemos subutilizado, lo hemos abandonado por los estímulos visuales o los estímulos multimedia más complejos y más sofisticados. Necesitamos regresar a fortalecer el canal auditivo y esto aplica para cualquier persona. A nivel de la neurociencia, a la fecha no hay una evidencia contundente que diga que esta taxonomía de estilos de aprendizaje de la programación neurolingüística, los visuales, los cinéticos, los auditivos, pues sean excluyentes. Simplemente nos da una referencia para conocer más a la persona, pero de ningún modo se tiene que pensar que quien es visual o que se declara visual no puede aprender de manera auditiva, o al revés, al contrario, nos permite o nos indica que debo fortalecer más estos canales que se han subutilizado. Hoy en día, la mayoría de las personas se van a declarar visuales, después auditivos y por último cinéticos, pero no necesariamente obedece a una característica propia, sino más bien obedece a nuestro contexto, porque la información y los estímulos actualmente se dan de esa manera, principalmente por el canal visual. La invitación sería que todos, profesores, a todos sus alumnos, en la medida de lo posible, les ayuden a fortalecer su canal auditivo para incrementar sus procesos de atención y de reflexión que son fundamentales para el aprendizaje. Respecto a la siguiente pregunta, si les podemos dar un ejemplo, sí, yo los invito a que vayan a Spotify o que vayan a Apple Podcast y nos busquen como Podcast con Idea, con esa etiqueta. Van a encontrar un podcast que se llama Actualidad Educativa. Es un formato multihost en donde con un par de colegas, el doctor Luis Villafán, la doctora Carla Martínez, ponemos temas educativos sobre la mesa y los conversamos, los dialogamos para pues compartir experiencias, información, etcétera. Hay 2 temporadas y también hay podcast con idea en estas plataformas. Encontrarán otro que es Café con Docentes, en donde invitamos a los docentes, así como a ustedes, colegas, a que compartan sus experiencias, sus anécdotas, en los ámbitos escolares de cualquier nivel y que las compartan con toda la audiencia. Ahí los pueden encontrar. También si buscan, tengo un canal en donde he empezado a poner contenido sobre docencia digital. Pueden buscar con mi nombre, Edgar Linares, o Docencia Digital, y ahí hay varios episodios en el formato solo, en donde abordo algunos temas. Hay alrededor de una decena de episodios. Seguramente a algunos les puede ser de utilidad. Hay uno sobre podcast, en donde justamente parte de la información que les acabo de compartir en esta sesión, ahí hay un podcast acerca del podcast educativo. Entonces, si quieren, les dejo en los comentarios también algún enlace para que puedan encontrarlos más fácilmente. Pues, maestro, muchas gracias por su orientación, muchas gracias por esta espléndida presentación. Sin duda, quienes nos acompañan estarán pues ya ávidos de comenzar ya con el podcast en el tema que la imaginación les permita. Muchísimas gracias, claro, maestro Edgar Sánchez Linares. Gracias. Muchas gracias y gracias a todas y todos los que participaron con sus preguntas y comentarios. Nos vemos próximamente para otra transmisión para toda nuestra comunidad. Los invito a visitar nuestro portal, es el www.mx/aprendemx y a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, pásenla muy bien, hasta pronto.